Ahora abramos nuestras Biblias nuevamente en Mateo 16 y leamos desde el versículo 13 en adelante. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros más que eres Jeremías o uno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oremos. Padre, venimos delante de ti en el nombre de tu Hijo. Reconocemos que Él es nuestra justicia y que aparte de Él no tenemos parte contigo. Oro, Padre, que hoy recibas gloria para ti mismo y para tu Hijo a través de las cosas que se digan, las cosas que se crean y las obras que se hagan. Señor, ayúdanos este día de una manera en la que sepamos que tú nos has ayudado. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero que vean el versículo 13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, estaba preguntando a sus discípulos. Esto es importante. No es solo una actividad puntual. No es algo que hizo una vez, recibió una respuesta y luego lo dejó de lado. La idea aquí es que volvía una y otra vez preguntando a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Esto es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque todo, lo creas o no, te lo diré de acuerdo con las Escrituras. Todo en tu vida y todo en la eternidad se determina según cómo respondas esta pregunta. ¿Quién dices que soy yo? Ese en sí mismo es el escándalo del cristianismo. Es lo que distingue al cristianismo de todo lo demás. Tienes que responder a esa pregunta. ¿Quién es Él? Ahora hay algo que necesitas entender sobre las Escrituras, que es extremadamente importante. Algo que necesitas entender sobre la realidad, sobre la verdad misma. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque hoy en nuestra cultura, la realidad es cualquier cosa que tú creas que es. Pero eso no es verdad. La realidad o la verdad se define como aquello que es, lo que ciertamente es. Entonces la pregunta no es, ¿quién es Jesús para ti? Esa no es la pregunta. ¿Quién quieres que sea Jesús o quién lo hace ser según tu conveniencia? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿quién es Jesús? Retrocedamos varios años, varias décadas, cuando yo estaba en la universidad y no era cristiano. No era nada. Agnóstico, nada. Enfadado, nada. Indiferente, sin interés en la religión de ningún tipo. Fui abordado por un joven estudiante que quería hablarme sobre la Biblia, sobre el cristianismo. Mi primera respuesta hacia él fue esta. Yo sé sobre el cristianismo, sé sobre la iglesia. Tengo familiares que son católicos, familiares que son bautistas, familiares que son esto y aquello y toda clase de cosas. Y te puedo decir que no quiero saber nada de la iglesia. Entonces, él me dijo algo que me impactó como una tonelada de ladrillos. Lo dijo de una manera que nadie jamás lo había dicho, y nunca lo olvidaré. Me miró con seriedad en su rostro y dijo, no estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de denominaciones, no te he pedido tu opinión sobre esas cosas. No puedes deslizarte fuera de esto culpando a personas que se llaman a sí mismas hijos de Dios. Solo tengo una pregunta para ti. ¿Quién fue el hombre Jesús de Nazaret? ¿Quién fue él? Con esa seriedad, incliné un poco mi cabeza y murmuré algo como, bueno, ya sabes, él es un buen hombre, un buen hombre. Sí, un buen tipo. No pasó más de unas semanas después cuando me encontré con un viejo autor y erudito inglés llamado C.S. Lewis, quien, nuevamente, dijo algo que me golpeó como una tonelada de ladrillos. Y fue esto. Él lo llamó el dilema trilema, o al menos así lo llaman otros. Y es esto. Cuando hablamos de lógica, no estoy hablando del relativismo extravagante y todo lo demás de nuestra era moderna que dice que no puedes conocer la verdad o que todos tienen la razón. Para serte honesto, amigos, no todos tienen la razón. Aquí están las opciones lógicas. La opción lógica es que alguien tiene la razón y todos los demás están equivocados, o que todos están equivocados. Pero no todos pueden tener la razón, porque todos están diciendo cosas completamente diferentes y contrarias,
haciendo afirmaciones de verdad contradictorias. Así que eso es algo que debemos reconocer. No puedes simplemente decir, bueno, Jesús tiene la razón para ti. No, Él no tiene razón solo para mí. Él tiene razón o no la tiene, y no hay forma de esquivar esta cuestión. Y eso es lo que C.S. Lewis estaba planteando, y eso fue lo que me confrontó aquel día en esas páginas cuando leí esto. Estas son las opciones con respecto al hombre Jesús de Nazaret. Es un mentiroso. Esa es una opción lógica. Es un mentiroso porque dijo ser el Hijo de Dios, y deliberadamente engañó a las personas para que creyeran que era el Hijo de Dios. O para ser más exactos, Dios el Hijo, Dios en la carne, Dios que se hizo hombre. Ahora, si él dijo eso y no lo creía, y estaba planeando algún tipo de engaño o estafa, era un mentiroso. Y no hay forma de evitarlo. La otra opción es esta, es un lunático. Porque cualquier persona que sinceramente crea que es Dios en la carne y no lo es un lunático. Si vas al parque hoy, entre esta reunión y la boda, y decides caminar por el parque Bisset y ver el río, y ves a un hombre de pie en un banco del parque gritando, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». ¿Qué vas a pensar de él? «Oh, yo soy Dios en la carne». O «Yo soy el creador del universo y el mediador de todas las cosas entre Dios y la creación». ¿Qué vas a pensar de él? Un lunático. Como dijo C.S. Lewis, al nivel de alguien que tiene el cerebro como un huevo escalfado. Es un lunático. Y hay otra opción, y esta es la más escandalosa y sorprendente de todas las opciones, que él fue, es y continuará siendo exactamente quien dijo que era, el Hijo del Dios viviente. ¿Ves eso? Entonces, ¿qué te estoy diciendo que hagas? Bueno, no te estoy diciendo lo que tienes que hacer, pero sí te estoy presentando 3 opciones. Sal de este edificio hoy y llámalo un mentiroso descarado. Sal de este edificio hoy y llámalo un lunático, y por favor ten compasión de nosotros, los demás lunáticos que lo seguimos. O la tercera opción, confiesa que Él es Señor. Sé que podrías sentarte conmigo en un debate cara a cara y decirme, no, tengo todo tipo de otras opciones. Y yo tendría que decirte no para ser arrogante o sarcástico, pero te preguntaría, ¿dónde estudiaste lógica? Porque no hay otra lógica. No te estoy diciendo que tienes que creer en Jesús. No te estoy diciendo que tienes que hacer esto o aquello. Pero te estoy diciendo que solo tienes 3 opciones. Mentiroso, lunático o Señor. Ahora veámoslo. Mentiroso. Bueno, los mentirosos, cuando son descubiertos en su engaño, usualmente lo abandonan, ¿verdad? Porque si estás mintiendo, tienes algún tipo de propósito detrás de esa mentira, ¿no es así? Tal vez dinero, fama, poder. Entonces, cuando tu engaño se vuelve en tu contra, y en lugar de obtener todas esas cosas te están crucificando en una cruz romana, probablemente dirías, basta, lo retiro todo, no soy el Hijo de Dios. Bueno, hablemos de la segunda opción, lunático. Algunos de los mayores eruditos que han caminado por este planeta dicen que no hay nada en toda la literatura que se compare con lo que tenemos en los simples 3 capítulos del Sermón del Monte en Mateo 5, 6 y 7. Algunos incluso dicen que los primeros versículos de Mateo 5 están escritos de una manera que no hay nada que se compare con ellos. Las declaraciones que hizo confundieron a los eruditos de su tiempo y hasta hoy no pueden ser contradichas. ¿Lunático? Creo que no. Pero entonces llegamos a la tercera opción, Señor. Y aquí hay algo más que es muy importante acerca de nuestro texto. Mira lo que dice en el versículo 13. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Algunos dicen Juan el Bautista, algunos dicen Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Ahora, estas no parecen ser malas respuestas en sí mismas, pero son respuestas terriblemente malas, porque hay algo más peligroso que simplemente decir que Jesucristo es un lunático o un mentiroso. Es hacerlo común, hacerlo como cualquier otra persona. Ahí en eso reside el peligro. Es como este profeta o como aquel profeta, de manera que podemos llenar un escritorio o una biblioteca de profetas y simplemente ponerlo a él en la misma estantería con los demás.
No, no puedes hacerlo. Él no nos da esa opción. Él es el único que dijo, no soy solo un profeta. Soy Dios hecho hombre. Soy el eterno Hijo de Dios que se ha revestido de carne y ahora habita entre los hombres. ¿Ves eso? ¿Sabes que si quisiera podría cambiar todo esto? Podría cambiarlo todo en menos de un día. Y podría hacer que el cristianismo se convirtiera en el favorito del mundo. Y solo tendría que cambiar un artículo. Eso es todo. En lugar de llamar a Jesús el Salvador con un artículo definido, lo único que tendría que hacer es cambiar Él a un. Él es un Salvador. Si hiciera eso, el cristianismo se volvería totalmente aceptable. Pero no puedo. No puedo porque estaría mintiendo, y estaría ofreciendo una opción que podría hacer feliz a la gente, pero que condenaría su alma. Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Él no es solo un profeta, no es simplemente como otros. Su singularidad es lo que trae consigo su exclusividad, lo que trae consigo el escándalo y el odio del mundo. Ahora, esta mañana estuve en mi oficina y solo revisé algunas cosas de un libro del Evangelio en el que he estado trabajando por un tiempo. Y solo quiero compartirte algunas ideas de lo que estoy hablando. Quiero citar a un teólogo muy prominente a quien respeto profundamente, Loraine Boettner. Esto es lo que dijo, y probablemente nunca lo hayas pensado de esta manera, pero se refiere a Jesús como la única persona esperada en toda la historia. Y esto es verdad. Está documentado. En toda la historia del mundo, Jesús emerge como la única persona que fue esperada. Nadie esperaba la llegada de Julio César, Napoleón, Washington o Lincoln en el momento y lugar en que aparecieron. Ninguna otra persona ha tenido su trayectoria predicha ni su obra delineada siglos antes de nacer. Pero la venida del Mesías había sido predicha durante siglos. De hecho, la primera promesa de su venida fue dada a Adán y Eva poco después de su caída en pecado. A medida que pasaba el tiempo, varios detalles sobre su persona y obra fueron revelados a través de los profetas. Y en el momento en que nació Jesús, había una expectativa general en el mundo judío de que el Mesías pronto aparecería. Incluso el modo de su nacimiento y la ciudad en la que nacería habían sido claramente indicados. Puedes revisar, como yo lo he hecho, cualquier religión del mundo, cualquier llamado fundador, profeta o lo que sea, y verás que simplemente no es el caso. No hay documentos antiguos ni una multiplicidad de profecías que indiquen quién sería, de dónde vendría, cuál sería su linaje, qué haría, qué enseñaría. Pero todas estas cosas se encuentran en la persona de Cristo. Déjame leerte algo del historiador Philip Schaff, que siempre he considerado muy valioso. Es una declaración asombrosa, amo esta declaración. Hablando de Jesús, dice, un carácter tan original, tan completo, tan uniformemente consistente, tan perfecto, tan humano, y sin embargo tan elevado por encima de toda grandeza humana, no puede ser ni un fraude ni una ficción. El poeta, como se ha dicho bien, en este caso sería más grande que el héroe. Se necesitaría más que un Jesús para inventar a un Jesús. Eso muestra lo grandioso que es Él. Ahora, permíteme compartir algo más contigo antes de continuar. Quiero exponer algunos puntos, y no suelo hacer esto, pero quiero repasar algunas pequeñas profecías para indicar este punto tan importante. Y esto lo hacemos a menudo en la evangelización judía. Lo he hecho en Israel, y es lo siguiente. Si Jesús de Nazaret no es el Mesías, entonces todas las promesas en la Biblia con respecto al Mesías han fallado, porque ya no pueden cumplirse. Déjame leerte algunas cosas que he recopilado a lo largo de los años. Primero, escucha esto. Según Génesis 49:10, el cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue Silo. Silo es una referencia antigua al Mesías. Ahora, ¿qué está diciendo este pasaje? Que el cetro no se apartará de Judá. Judá reinará hasta que venga el Mesías. Pero aquí está la promesa. Esta promesa de que un descendiente de Judá reinaría hasta la llegada del Mesías fue interrumpida. En el año 70 d.C.,
La ciudad de Jerusalén fue destruida, la autoridad política y el dominio de los judíos fueron quitados, y la nación fue dispersada. Durante casi 2 milenios, no ha habido un gobernante de la tribu de Judá. Si Jesús no es el Cristo, entonces la promesa de Dios en Génesis 49:10 ha fallado, porque el tiempo ha pasado y ya no puede cumplirse. Es una imposibilidad absoluta. Ahora, según Daniel 9:24-27, la ciudad de Jerusalén iba a ser reconstruida en 7 semanas de años, 49 años, después del fin del cautiverio, y el Mesías aparecería 62 semanas de años, 34 años, después de la reconstrucción de Jerusalén. Esta profecía coincide perfectamente con la vida de Jesús. Si Jesús no es el Cristo, entonces la promesa de Dios en Daniel ha fallado, porque el tiempo ha pasado, los días se han agotado, y ya no hay oportunidad de que vuelva a suceder. Ambos, Malaquías 3 y Ageo 2, enseñan que el Mesías debía venir mientras el segundo templo aún estuviera en pie. El segundo templo fue destruido en el año 70 de Impositor's. Entonces, si Jesús no es el Cristo, el Mesías nunca vendrá. El Mesías debía ser un hijo o descendiente de David y venir en un tiempo en que la casa de David estuviera en un estado de decadencia, como un árbol cortado hasta sus raíces. En Isaías 11:1, las Escrituras declaran: del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Jesús apareció como el Mesías en un tiempo así. Si Él no es el Mesías, entonces las Escrituras no pueden cumplirse, porque incluso la raíz de Isaí ha sido arrancada con la destrucción del templo en el 70 de Impositor's. En ese momento, cuando el templo fue destruido, todas las evidencias genealógicas fueron destruidas, y ahora sería imposible probar el linaje del Mesías. Según Daniel 9:27, el Mesías confirmaría el nuevo pacto y pondría fin al sistema de sacrificios bajo el antiguo pacto. El sistema de sacrificios terminó con la destrucción de Jerusalén en el 70 de Impositor's. Si Jesús no es el Cristo, entonces el sistema de sacrificios ha terminado sin que el Mesías haya venido. Y finalmente, según el profeta Isaías, la venida del Mesías estaría marcada por un ingreso de las naciones, los gentiles. Durante casi 2000 años, una multitud incontable de gentiles de todas las naciones de la tierra se ha identificado con el Dios de Israel a través del llamado Mesías, tal como las Escrituras lo predijeron. Jesús es el Mesías, y el Mesías no era solo un hombre. Incluso los antiguos escribas judíos creían que sería más que un hombre, que cuando viniera el Hijo de David sería mayor que David, que sería el Señor de David, que sería divino, Dios hecho hombre. Y eso es exactamente lo que sucedió. Ahora, ¿qué dice la gente acerca de Jesús? Eso realmente no importa. ¿Qué dices tú acerca de Jesús? Tú personalmente, ¿qué dices acerca de Jesús? Si no eres cristiano, espero que estas palabras te persigan y te persigan hasta que respondas esta pregunta. Pero te advertiré. Jesús, en sus propias enseñanzas, dice que cuando escuchas algo como esto y no le prestas atención, sino que intentas descartarlo, entonces hay un personaje en la Biblia que es real y personal, llamado Satanás. Y cuando alguien escucha algo como esto y no presta atención, Satanás mismo viene y arrebata esa verdad de su corazón para que no vuelvan a pensar en ello. Por eso Jesús dijo: tengan cuidado con lo que escuchan, porque a quien mucho se le da, mucho se le requiere. ¿Quién dices tú que es Jesús? Ahora quiero que veas algo más que es muy importante. Mira en el versículo 16, Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. He estado hablando durante los últimos 20 minutos acerca del Mesías, acerca de Jesús, dándote ciertas evidencias. Pero aunque eso pueda ser útil, lo que necesitas entender es que creer verdaderamente en Jesús como Señor y Salvador de manera salvadora es una obra de Dios el Padre. Eso es lo que Jesús le dice aquí a Pedro, este apóstol. Pedro,
Tú no llegaste a esta conclusión por tu cuenta. Esto no es algo que tú pensaste o dedujiste. Esto es algo sobrenatural. Dios abrió tu corazón y te reveló esto, Pedro. Ahora, esto es lo que quiero preguntarte. ¿Cómo puedes saberlo? Si estás de acuerdo conmigo en todo lo que he dicho, ¿cómo puedes saber que esto te afecta a ti de alguna manera? Si saliera a las calles e hiciera una entrevista, encontraría muchas personas que dirían, sí, creo que Él es el Hijo de Dios. Creo que Él es el Hijo de Dios. Pero si mirara sus vidas, vería alguna evidencia de que realmente creen en esto. Quiero que lo pienses. Hay personas hoy en día en nuestro mundo que reconocerían que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Mesías, y sin embargo, cuando mueran, estarán delante de Dios, serán juzgadas y no entrarán al cielo, sino que serán condenadas a la separación de Dios por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque aunque con sus labios han dicho, creo que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, en realidad no lo creen. Fue solo algo que aprendieron de sus padres o abuelos, o algo que llegaron a aceptar intelectualmente, pero nunca lo creyeron verdaderamente. Nunca llegaron al punto de meditar profundamente en esto, de reflexionar sobre ello, de aferrarse a esta verdad, de luchar con ella, hasta llegar a la realización de que esto es verdad, y debido a eso sus vidas nunca fueron transformadas. Su religión siempre fue algo externo. Era solo, bueno, voy a misa, o voy a la cena del Señor, o voy a la iglesia, o canto en el coro. Pero si miras el interior de sus vidas, no hay un amor genuino por Cristo, y sus vidas no son transformadas por Él. Jesús no es el centro de sus vidas, Él no está en sus pensamientos. Él es solo parte de una religión que han adoptado. Ahora, déjame compartirte una experiencia personal. Una vez estaba en una escuela y después de las clases estaba sentado en la cafetería, tranquilo. Dos personas se acercaron para iniciar una discusión conmigo, algo así como una discusión agresiva sobre las cosas de Cristo. Mientras hablaba con uno de ellos, finalmente esta chica que estaba con él dijo algo para intentar ganar puntos en la discusión. Dijo, bueno, yo sí creo en Dios. No soy como mi hermano. Le pregunté, ¿cómo es tu hermano? Ella respondió, bueno, él es ateo. Le dije, ¿de verdad? ¿Y cómo vive? Ella respondió, horriblemente. Entonces le dije, para serte honesto, tengo mucho más respeto por tu hermano que por ti. Ella respondió sorprendida, ¿cómo puedes decir eso? Le dije, racionalmente tengo que decirlo. Tu hermano afirma que no hay Dios y vive como un hombre que cree que no hay Dios. Tú me dices que hay un Dios, pero no buscas su voluntad, no buscas sus mandamientos, no buscas ordenar tu vida conforme a Él. ¿Ves la inconsistencia? Ambos están equivocados, pero al menos uno es más lógico. Está siendo consistente con la falsa creencia que tiene. La pregunta es esta, ¿somos tú y yo consistentes? ¿Creemos verdaderamente? Y quiero terminar con esto. Debemos tener mucho cuidado aquí. Si terminara este sermón ahora mismo, podrías pensar que el cristianismo es simplemente una religión moral o ética. Algo así como, bueno, reconozco que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías. Por lo tanto, voy a conseguir una Biblia, voy a leer sus mandamientos y voy a tratar de seguirlos. Pero recuerda lo que te dije antes. Jesús es un profeta, pero no solo un profeta. Es más que un profeta. El cristianismo no se trata de que compres un libro de reglas y trates de seguir las reglas. Eso no es cristianismo. Eso es legalismo y es mortal. Es autojustificación y está mal. El legalismo muestra que estás ciego a todo lo que respecta a Dios y a ti mismo. El cristianismo no es acerca de lo que tú haces, es acerca de lo que Él hizo. Miremos lo que dice Jesús. Si vamos al capítulo 16, después de que Pedro hace esta declaración de que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías, lo que Pedro estaba diciendo era verdad, pero él mismo no entendía completamente lo que significaba. Él dijo, sí, tú eres el Mesías, eres el Hijo de Dios. Eso es algo que si tú crees, haces bien. ¿Pero qué significa? ¿Es Jesús un Mesías definido por ti? ¿O es el Jesús definido por él mismo?
Mira el versículo 21. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto nos muestra que estamos hablando de algo más que un profeta. Estamos hablando de un redentor. Déjame compartir algo contigo. Si hoy crees que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, y sales a comprar una Biblia, y si pudieras, desde este mismo día, obedecer cada mandamiento, interna y externamente, perfectamente, con cada disposición de tu corazón, cada palabra, cada actitud, cada pensamiento sin pecado, desde hoy hasta el día en que mueras, aún así estarías condenado ante Dios. ¿Por qué? Bueno, imagina que estás conduciendo y un policía te detiene. Te dice, ibas a 70 en una zona de 55 millas por hora. Y tú le respondes, no me pongas una multa. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, nunca volveré a hacerlo. Eso no importa, porque ya eres culpable. Esto es algo que experimenté recientemente. Mientras venía a este lugar, vi a dos hombres cuyos autos estaban averiados al lado de la carretera. Me detuve para ayudarlos y pude compartirles acerca de Cristo. Eran dos hombres con aspecto bastante rudo, pero les dije, ¿quieren saber algo? Soy un criminal. Un criminal. Y les dije, si muriera ahora, aunque soy pastor, aunque predico, aunque ayudo a huérfanos y hago muchas otras cosas, si muriera basado en eso, iría al infierno. ¿Entienden lo que les digo? Mi única esperanza es la misma esperanza que ustedes tienen. Jesús murió por pecadores. Mi esperanza no es mi capacidad para seguirlo. Mi esperanza no es mi asistencia a la iglesia. Mi esperanza no es ninguna de esas cosas. Mi esperanza es que Jesús murió por pecadores. Y eso es lo que Pedro y los demás discípulos tenían que entender. Ellos pensaban, bueno, Él es el Mesías, el Rey, va a reinar ahora y todos lo seguiremos. El problema es que Pedro era un enemigo de Dios. El problema es que Juan, Pablo y todos los demás apóstoles, y cada persona, incluyéndonos a ti y a mí, hemos quebrantado cada ley que Dios ha dado. Somos enemigos de Dios. Quizás digas, bueno, no soy tan malo. De verdad, si pudiera tomar tu corazón ahora mismo y ponerlo en un DVD para proyectarlo aquí en esta sala, con todo lo que has pensado, incluso algunas de las cosas que tal vez estés pensando ahora acerca de mí, saldrías corriendo de este lugar y nunca volverías a mostrar tu rostro aquí. Has pensado cosas tan oscuras y retorcidas que no podrías compartirlas ni con tu amigo más cercano. Y sin embargo, el Dios que es santo, 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 ve todas esas cosas. Entonces, ¿qué necesitas hacer para entrar al cielo? Una vez alguien me preguntó esto en un avión. Estaba leyendo mi Biblia y me dijo, ¿qué tienes ahí? Le respondí, tengo una Biblia. Comenzamos a hablar y luego me preguntó, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Le dije, eso es fácil. Tienes que ser absolutamente moralmente perfecto desde el momento de tu nacimiento hasta el momento de tu muerte. Y luego volví a leer mi Biblia. Podía ver su rostro retorcerse pensando, ¿qué? Finalmente me interrumpió y me dijo, oye. Espera. ¿Qué? Le respondí, oh, lo siento. Tienes que ser absolutamente ética y moralmente perfecto. Sin ninguna falla, sin ninguna sombra, sin ningún error en pensamiento, palabra o acción, ante un Dios santo y justo. Entonces me miró y dijo, nadie puede hacer eso. Y le dije, tienes un gran problema, ¿no crees? No estaba tratando de frustrarlo. Estaba tratando de probar un punto, el mismo que quiero probar contigo. Hay muchas personas que piensan que Jesús y ellos trabajando juntos van a llevarlos al cielo. Están equivocados. Si tomara tu mejor pensamiento, tu mejor palabra y tu mejor acción y te presentara ante Dios con solo eso para ser juzgado, serías condenado. Déjame darte un ejemplo. Tal vez digas, bueno, no soy un asesino, no soy un ladrón. Pero ¿cuál es el mayor mandamiento? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Te das cuenta de que nunca has hecho eso ni un solo segundo en toda tu vida?
Tú y yo nunca hemos amado al Señor con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Estamos tan llenos de nosotros mismos. Por eso tenemos más espejos que Biblias en nuestras casas. Por eso los espejos están colgados y las Biblias están cerradas. Estamos enfocados en nosotros mismos. Y Dios es santo, Dios es santo. Ahora, eso es una buena noticia y una mala noticia. ¿Por qué es una buena noticia? Porque no querrías un creador omnipotente con el carácter de un Hitler, ¿verdad? Querrías un Dios santo y justo. Eso es reconfortante, pero también, para alguien que reflexiona profundamente, es inquietante. ¿Por qué es inquietante que Él sea santo y justo? Porque tú no lo eres. Entonces, ¿qué hace un Dios santo y justo con alguien como tú y como yo? Ahora te voy a dar el corazón del cristianismo. Permíteme explicarte el corazón del cristianismo. Cuando digo esto, reconozco que no soy omnisciente. No tengo toda la sabiduría del mundo, ni nació conmigo, ni morirá conmigo. Entonces, ¿cómo puedo decirte que voy a darte el corazón mismo de lo que es el cristianismo? Por dos razones. Está en la Biblia. Está confirmado por 2000 años de historia cristiana. Cuando miramos hacia atrás, vemos que aquellos hombres y mujeres que amaron la Biblia, la estudiaron y la creyeron, coincidieron en este punto central. El mayor problema de las Escrituras. Este es el problema más grande de toda la Biblia, y lo encontramos en Éxodo, en los Salmos, en Proverbios, y Pablo lo aborda claramente en Romanos capítulo 3. El problema es este. Si Dios es bueno, no puede perdonarte. Si Dios es justo y santo, no puede simplemente perdonarte. Probablemente pienses, ¿eso es todo? ¿Ese es el problema más grande de las Escrituras? Sí, y déjame explicarte por qué. ¿Cómo puede un Dios justo simplemente pasar por alto tus pecados? ¿Cómo puede cubrir tus pecados? ¿Cómo puede lanzarlos tan lejos como el oriente está del occidente? Piénsalo. ¿Qué pensarías de un juez humano que barre los crímenes debajo de la alfombra? ¿Lo llamarías justo? No, lo llamarías corrupto. No está preservando la justicia, está manchando la justicia. Y aquí está el problema. Dios es justo, Dios es santo, y debido a que es santo y justo, odia el mal. Algunas personas dicen, bueno, Dios es amor, así que no odia. Pero en realidad, porque Dios es amor, debe odiar. Él odia el mal. Y no puedes simplemente ignorar tu maldad, mi maldad o la maldad de nadie. Dios es un juez justo. La gran pregunta de la Biblia es esta: ¿cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo perdonar a hombres malvados? ¿Cómo puede hacerlo? La respuesta está en la persona de Jesucristo. Esto es algo que muchas personas no entienden sobre la cruz. Dios, en su justicia, condena al hombre, a cada hombre. Todos los que estamos aquí, todos los que han caminado por este planeta desde Adán, estamos condenados en nuestro pecado. Toda la religión, toda la asistencia a la iglesia, todo lo que puedas hacer, no puede ayudarte. Estás condenado. Para estar en el cielo necesitas ser perfecto, necesitas una justicia perfecta, y ninguno de nosotros la tiene. Dios no puede barrer tus pecados bajo la alfombra porque Él es justo. Así que Dios, en su justicia, te condena, a ti, a mí y a toda la humanidad. Y luego en su amor, Dios se hace hombre. Vive la vida que tú y yo no podemos vivir. No solo evita el pecado, sino que vive una vida de perfecta justicia. No solo evita lo negativo, sino que siempre hace lo positivo. Y luego ese Hijo de Dios va al Calvario. Y en el Calvario muere. Pero aquí está el problema. Cuando escuchas los sermones de Pascua, ¿qué es lo que usualmente oyes? Oyes acerca de los romanos que clavaron a Jesús en un madero, lo golpearon, lo apuñalaron con una lanza. Oyes todo lo que los romanos hicieron. Pero ese tipo de predicación pierde totalmente el punto. No somos salvos de nuestros pecados porque los romanos golpearon y mataron a Jesús. Somos salvos porque cuando Él estaba en el madero, todos sus pecados fueron imputados a Él. Y luego, Dios en el cielo apartó su rostro de su propio Hijo. No porque Dios no pudiera soportar verlo sufrir. No. Dios apartó su rostro porque su Hijo se convirtió en pecado.
La separación de Dios que tú y yo deberíamos experimentar por toda la eternidad, el Hijo de Dios la experimentó en esa cruz. Y no solo hubo una retirada de la presencia de Dios que hizo que Jesús gritara, Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sino que también la ira santa de Dios, su odio justo contra tu maldad y la mía, fue derramada sobre su propio Hijo. Como dice el profeta en Isaías 53:10, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. A Dios le agradó aplastar al Mesías bajo el peso total de su ira. Ahora piensa en esto. Jesús está en el jardín orando. Pasa de mí esta copa, pasa de mí esta copa. ¿Crees honestamente que nuestro Salvador tenía miedo de una lanza romana? Cuando Jesús hablaba de la copa, no estaba pensando en los clavos, en los golpes o en la cruz. Estaba pensando en la ira de Dios que sería derramada sobre él. Jesús sudaba gotas de sangre en el jardín porque estaba a punto de experimentar algo que nunca antes había conocido: la separación de la comunión perfecta que siempre había tenido con el Padre. Jesús, quien siempre habitó en el seno del Padre, estaba a punto de cargar con el pecado del mundo y experimentar la plena ira de Dios. Este es el corazón del cristianismo. Jesús murió en tu lugar, cargó con tu pecado, soportó la ira de Dios que tú y yo merecíamos, y nos ofreció su perfecta justicia. Eso es lo que significa ser salvo. Él siempre había sido el Hijo amado, en quien el Padre tenía complacencia. Y en ese árbol, el Padre retiró su presencia de su Hijo, como debería retirarla de nosotros, y luego el Padre aplastó a su Hijo. Eso es lo que estaba en la copa, la ira de Dios Todopoderoso contra cada pecado que hemos cometido. Jesús la bebió completamente, y cuando clamó, consumado es, volcó la copa, y ni una sola gota quedó. La bebió toda, pagó completamente y murió. Y al tercer día resucitó. Por su propio poder, por el poder del Espíritu, por el poder del Padre, Él resucitó. Y Romanos nos dice que esa es la señal de Dios, la vindicación de su Hijo y la prueba de que la muerte que sufrió en el Calvario fue suficiente para pagar por todos tus pecados. Entonces, ¿qué significa creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios? No es simplemente decir, amo sus enseñanzas y los sigo. Es esto: no tengo nada. No tengo justicia, no tengo esperanza, excepto lo que Dios hizo por mí en el Calvario y en la resurrección de Cristo. Y yo, estando en el lugar más oscuro de pecado, me vi trasladado por Él. La única cosa que me separa, a los ojos de Dios, de aquellos que están en el peor de los lugares de iniquidad, es la cruz del Calvario, donde Jesucristo murió por mis pecados. Eso es todo. Y quiero decirte algo: si agregas cualquier virtud supuesta tuya a esto, entonces no crees en el Hijo de Dios. Escucho a muchas personas decir, sí, soy cristiano. Entonces les pregunto, ¿crees en Jesús? Sí, lo creo. Bueno, si murieras ahora mismo, ¿a dónde irías? Bueno, creo que iría al cielo. ¿Por qué? Bueno, he sido bueno, he sido una buena persona. ¿Ves la desconexión? ¿Bueno? ¿De verdad? ¿Crees que has sido tan bueno como para tomar uno de tus pensamientos, pararte frente a Dios y arriesgar toda la eternidad en ello? Algunas personas incluso dicen, como lo hicieron en Romanos 5 y 6, a lo que Pablo responde: bueno, si dices que solo es fe en Jesús y no nuestras obras, entonces las personas simplemente creerán en Jesús y vivirán como el diablo y aún irán al cielo. Absolutamente no. Hay dos doctrinas en la Biblia que necesitas entender. Justificación. ¿Qué es la justificación? Es una declaración legal. La persona que cree en Jesucristo es legalmente justificada ante Dios. Dios mira a esa persona como justa, no en base a su virtud, sino en base a lo que Cristo hizo por ellos. Dios los declara justos. Ese es el estado del creyente. Regeneración. Si has leído la Biblia, has escuchado esto en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa esto? Significa que aquellos que verdaderamente creen en Jesucristo también han nacido de nuevo o han sido regenerados por el Espíritu Santo.
han sido hechos vivos. Por lo tanto, no es que crean en Jesús y luego hagan un montón de cosas justas que odian hacer. Más bien, creen en Jesús y son salvos. Y como resultado de esa salvación y debido al poder de Dios para transformar una vida, comienzan a caminar en novedad de vida. Pero nunca su estado ante Dios depende de lo que hagan. Depende únicamente de la cruz del Calvario. Cristo solamente. Ahora, voy a terminar con una ilustración que espero no se aplique a ti, pero puede ayudarte a entender lo que estoy diciendo. La primera vez que escuché esta ilustración fue de un querido amigo mío, Charles Later, y es maravillosa. Imagina que tenemos un montón de ovejas, y tenemos un problema. Hay muchos coyotes. ¿Cómo resolvemos el problema? Bueno, hay algunas maneras. Una es que podemos conseguir un arma y disparar a los coyotes. Eso resolvería el problema de las ovejas y nuestro problema, pero no resuelve el problema de los coyotes. ¿Qué más podemos hacer? Podemos conseguir una jaula y atrapar al coyote. Lo atrapamos. Así resolvemos el problema de las ovejas. Resolvemos nuestro problema, pero tampoco hemos resuelto el problema del coyote. Algunas personas podrían decir, bueno, ahora está reformado. No, no lo está. Él simplemente está enjaulado. No está reformado. Camina de un lado a otro en esa jaula, de un lado a otro, queriendo salir. Y si abres esa puerta, va a salir de ahí. ¿Sabes lo que acabo de describir? La religión. Y mucha religión cristiana. Voy a la iglesia, lo odio, pero voy porque es lo correcto. Hago esto porque es lo correcto, porque tengo que hacerlo. No hay amor genuino por Dios. No hay un deseo verdadero de servirle, solo una obligación. Eso es legalismo, eso es religión, eso es iglesia para muchas personas. Es como el coyote diciendo, ¿por qué no puedo simplemente comer ovejas? Y cada vez que alguien no esté mirando, o cada vez que esa puerta esté abierta, vas a comer ovejas. Vas a pecar porque eso es lo que amas hacer. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es esto. Dios cambia al coyote en una oveja. Eso es el cristianismo desde adentro. Él cambia su corazón. Toma su corazón de piedra y le da un corazón de carne. Y así es como sabes que te has convertido en un cristiano. No porque hagas una declaración vacía como, sí creo que Jesús es el Hijo de Dios, sino porque algo, como le ocurrió a Pedro, algo más allá de carne y sangre, te sucedió. Dios te mostró que este es su Hijo, y puso en ti un abrumador y nuevo deseo de seguirlo y agradarlo. ¿Lo ves? Déjame darte una explicación sencilla. Yo tengo una naturaleza, tengo una voluntad y tengo actividades, cosas que hago. Si mi corazón ama el mal, mis deseos son para el mal. Las cosas de este mundo, las inmoralidades, las sensualidades, el dinero, todo lo que hay en este mundo. Si eso es lo que mi corazón ama, entonces esos deseos influencian mi voluntad. Y mi voluntad empuja mis actividades. Estoy siendo impulsado por mi voluntad, que a su vez es impulsada por mis deseos malignos, y hago el mal. Pero si alguien puede cambiar este corazón mío, de manera que las cosas que antes amaba ahora las odio, y las cosas que antes odiaba, como la justicia, ahora las amo, entonces no hay mucho de qué preocuparse después de eso, porque mis nuevos deseos empujan mi vida en una dirección completamente diferente. Y cuando peco me rompe el corazón, porque mi corazón ha sido hecho nuevo. Déjame darte un ejemplo. Imagina que soy el pastor de una iglesia. Es mi primer domingo, y alguien se acerca y me dice, hermano Pablo, hay un hombre llamado Bill que no ha venido a la iglesia en 5 años. Está allá en la colina, y no hemos podido hacer que regrese. Es miembro de la iglesia. ¿Podrías ir y hablar con él? Ese es tu trabajo, eres el pastor. Entonces voy, toco la puerta, y ahí está Bill. Bill, le digo, no has estado en la iglesia en 5 años. Estás en lo correcto, predicador, tienes razón. Me he dedicado a otras cosas, simplemente amo las cosas del mundo, pero tienes razón. Necesito hacer lo correcto y volver a la iglesia. Y Bill, he oído que has estado caminando por la ciudad borracho bastante seguido. Tienes razón, predicador. He estado bebiendo mucho.
Amo ese viejo licor, pero necesito dejarlo. Necesito hacer lo correcto y volver a la iglesia. Y Bill, también escuché que no has sido muy fiel a tu esposa. Te has ganado cierta reputación. Predicador, me atrapaste ahí. Tienes razón. Me encanta ese estilo de vida, pero necesito dejarlo. Aunque me atraiga, necesito hacer lo correcto y volver a la iglesia. Entonces el próximo domingo Bill aparece en la iglesia y todos dicen, Pastor, esto es increíble, una oveja ha regresado a casa. No, no es cierto. Todos lo miran y dicen, una oveja ha vuelto. No, no ha vuelto una oveja. Un lobo acaba de regresar a la jaula. ¿Te das cuenta de lo que Bill está diciendo? Estás en lo correcto, predicador. Necesito dejar de hacer todas las cosas malas que amo y empezar a hacer todas las cosas buenas que odio para ganar mi entrada al reino de los cielos. Eso es religión. Y eso no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una vida transformada. Y si tu vida no ha sido transformada de adentro hacia afuera, si todo lo que tienes es una religión, un ritual o algunas cosas que piensas que has hecho o estás haciendo, y crees que por eso vas a estar bien el día final, no vas a estar bien en absoluto. La pregunta es, ¿eres una nueva criatura con nuevos deseos y un nuevo corazón? Entonces, ¿qué deberías hacer? Reconoce tu pecado. Reconoce que toda tu justicia es como trapos sucios delante de Dios, y lánzate a Cristo. En Cristo, la roca sólida, estoy parado. Todo otro terreno es arena movediza. No me atrevo a confiar en el mejor esfuerzo humano, sino que confío completamente en el nombre de Jesús. Nada llevo en mis manos para negociar con Dios, para pagarle, sino que simplemente me aferro a la cruz de Cristo. Si tienes alguna pregunta, hay pastores aquí y otros hermanos, y estaríamos más que felices de hablar contigo después del servicio. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la cruz de Cristo. Gracias por el Espíritu Santo que abre corazones y mentes para conocerte. Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.